Hola, en este video voy a enseñarles cómo configurar a Heidi SQL para poder configurar el servidor de MySQL. En este caso yo voy a utilizar como servidor de base de datos a MariaDB. Pero si ustedes han instalado Shan, que les proporciona el servidor de Apache y el servidor de MySQL que viene en el instalador de Shan, bien, no es necesario instalar MariaDB. Pero si ustedes desean instalar MariaDB, bien, instalen MariaDB utilizando el instalador de MariaDB para poder crear el servidor de base de datos de tipo MySQL utilizando MariaDB. Pero si desean instalar MariaDB, no tienen que instalar el servidor de MySQL que les proporciona Shan. Tienen que seleccionar una de las dos opciones, bien el servidor de MySQL que les proporciona Shan o el servidor de MySQL que les proporciona MariaDB. Tienen que seleccionar una de estas dos opciones. Pero si ustedes ya cuentan con un servidor de MySQL perfecto, no es necesario instalar ninguno de estos servidores que les proporcionan estos programas. Ahora lo que prosigue es proporcionarle ese servidor de MySQL a nuestra IDE Heidi SQL. Pero si ustedes ya cuentan con una IDE para poder gestionar sus bases de datos de tipo MySQL, perfecto, pueden trabajar con su IDE. Pero si ustedes desean trabajar con Heidi SQL, bien, vamos a configurarlo, porque este será mi IDE de preferencia para poder gestionar mis bases de datos de tipo MySQL. Ahora tenemos la siguiente opción, tipo de red, donde hay que seleccionar el tipo de red. Podemos seleccionar cualquiera de los tipos de red que nos proporciona Heidi. También podemos utilizar a Heidi SQL para poder administrar nuestras bases de datos de tipo SQL Server. O sea, las bases de datos que nosotros vayamos a crear en nuestro servidor de base de datos de tipo SQL Server, también podemos gestionar o manipular esas bases de datos utilizando Heidi SQL, tal como lo hacemos con SQL Server Studio. Pero en este caso vamos a utilizar MySQL, por lo tanto hay que seleccionar la siguiente opción. Tenemos el nombre del host, o sea la IP, nombre de usuario para poder iniciar en nuestro servidor. Ahora, cuando instalaron su servidor, hay que proporcionarle ese usuario y esa contraseña para poder iniciar sesión en nuestro servidor de base de datos de tipo MySQL. Pero si ustedes lo instalaron con Shan, en Shan no da esa opción para poder proporcionarle un usuario y una contraseña. Por lo tanto, el usuario por default es el siguiente usuario. Y como no le proporcionamos contraseña, dejamos en blanco el siguiente campo de texto. Pero si utilizaron la instalación con MariaDB, en esa instalación sí les pide ingresar un usuario y una contraseña, pero también pueden omitir no usar una contraseña. Como en este caso yo no estoy utilizando ninguna contraseña, por lo tanto voy a dejar este campo de texto en blanco. Ahora tenemos el siguiente puerto por default, que es un puerto predeterminado que se le asigna a nuestro servidor de base de datos de tipo MySQL. Muy bien. Ahora vamos a crear un nuevo servidor. Por este motivo tenemos el siguiente botón para poder crear un nuevo servidor. Hay que seleccionarlo. Pueden observar que me muestra el siguiente icono y podemos colocarle cualquier nombre que nosotros queramos a este servidor. Yo voy a colocarle PDHN. Como pueden observar, ya he creado un nuevo servidor. Correcto. Podemos seleccionar cualquiera de estos servidores y podemos proporcionarle la información para poder iniciar sesión en ese servidor. Ahora, si yo selecciono este servidor, abrir, correcto, como pueden observar, he iniciado sesión en ese servidor, donde tengo las siguientes bases de datos. Bases de datos que yo tengo en mi servidor de base de datos de tipo MySQL. Ahora tenemos las siguientes opciones: archivo, tenemos la siguiente opción conectar a, y tenemos la siguiente opción para poder conectarnos al siguiente servidor o al siguiente usuario. Yo en este ejemplo estoy utilizando el servidor o el usuario PDHN, pero también puedo pasar al siguiente usuario, Alex JPZ. Ahora tenemos nuevamente la siguiente opción, administración de sesiones, donde nuevamente podemos iniciar sesión en nuestro servidor. Ahora podemos también eliminar nuestro servidor con el siguiente botón, borrar, correcto, y eliminamos ese servidor o ese usuario. También podemos crear un usuario para nuestro servidor de base de datos de tipo SQL Server. Solo tendríamos que seleccionar
la siguiente opción, proporcionarle el host, el nombre de usuario si necesita un nombre de usuario y la contraseña. También tenemos la opción para poder conectarnos a un servidor llamado PostgreSQL. Podemos seleccionar cualquiera de nuestras opciones. Ahora, si nosotros seleccionamos SQL Server, tenemos la opción para poder ingresar el nombre del servidor. Si nosotros iniciamos sesión con SQL Server, bien, hay que seleccionar la siguiente opción, pedir credenciales. Pero si nosotros utilizamos la autenticación de Windows, seleccionamos la siguiente opción. Y así podremos iniciar sesión también en nuestro servidor de SQL Server utilizando HeidiSQL. Pero en este caso nosotros vamos a utilizar lo que es MySQL como servidor de base de datos. Bueno amigos, hasta aquí este video donde hemos visto cómo crear un usuario o un servidor utilizando la IDE HeidiSQL para poder gestionar nuestras bases de datos que tengamos en nuestro servidor de bases de datos de tipo MySQL. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video, y denme su apoyo con una buena calificación para este curso y que Dios les bendiga.